al día de 2 horas cada una y entre medio la preparación, pues. Sí, sí, sí. Igual estamos nosotros entre el proyecto y las clases, bastante. Estamos haciendo todas las entrevistas vía, o sea, por videoconferencia y entonces ahí nos las pasamos todo el tiempo. Sí. No, ya, Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este programa que es, en el estricto sentido de la palabra, un conversatorio, es un diálogo entre los expertos, las expertas, son dos mujeres quienes nos estarán guiando, conduciendo en este diálogo que desde la Red ECOS de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México se ha preparado para atender un tema sumamente relevante para todos los habitantes de la Ciudad de México. Quisiera, antes de dar más información sobre el conversatorio, que va a ser más bien presentado de una manera más extensa por la doctora Tibaduiza, quisiera hablarles de el contexto de este programa, de este conversatorio, que son los trabajos que en el marco de la Red de Ecos de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México se han venido desarrollando. Esta red se integró el 11 de marzo del 2019, ya tiene unos 15 meses de haberse creado, ya se presentó un primer programa de las actividades al primer año y se han integrado 25 instituciones de educación superior y centros de investigación, y se han integrado 22 grupos de trabajo. Uno de ellos tiene que ver con este tipo de conversatorios, de este tipo de diálogos, de este acercamiento que se debe tener con la sociedad y con los expertos en materias específicas particulares. Hace aproximadamente un mes recibimos la invitación para opinar sobre la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México. Y en ese sentido es que solicitamos la organización de este conversatorio con la sociedad para escuchar las opiniones, por un lado, de personas muy conocedoras del tema, pero por otro lado también escuchar a la sociedad en su conjunto y retroalimentar a quienes están actualizando esta ley y poder de esa manera ser un poco partícipes, diría yo, entre comillas, de lo que se conoce como Parlamento abierto, ¿no? Un diálogo con todos los interesados en la temática. Y en este contexto de los trabajos de la Red ECOS es que me es muy honroso dar la más cordial de las bienvenidas, en primer lugar, a la doctora Lucía Almeida Leñero, y a la licenciada Concepción Contreras, quienes van a estar dando sus puntos de vista sobre esta ley ambiental de protección a la tierra aquí en la Ciudad de México. Y la bienvenida pues a todos los que nos acompañan a través de Facebook. Espero tengamos una participación activa por todos ustedes y que los resultados de este conversatorio puedan ser escuchados y aplicados. Eso es lo que queremos. Así que, pues, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto poder dar inicio a este conversatorio del Seminario de Diplomacia Científica sobre el análisis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Judith Tibaduiza, quien nos va a conducir en este conversatorio. Gracias a todos. gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es una oportunidad interesante el poder revisar la ley de esta forma, en una forma de conversatorio, de poder interactuar y que
al final de esta actividad podamos generar algún documento que nos sirva de este proceso de reflexión. La dinámica, como la había explicado la doctora Ofelia Angulo, consistirá en una explicación breve que tendrán las dos participantes y quizá un tercer participante que está por confirmar si se une a la mitad del evento, pero que tocará dos temáticas que son muy importantes para el proceso de la ley. Y la primera es el tema del ordenamiento territorial y el segundo tema es la participación ciudadana, que son ejes centrales para el diseño de la ley en materia ambiental en la Ciudad de México. Voy a presentarles a las dos participantes, primero a la doctora Lucía Oralia Almeida Leñero, quien es doctora en Ciencias por la Universidad de Ámsterdam, maestra en Ciencias y bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, profesora titular B de tiempo completo, coordinadora del Laboratorio de Ecosistemas de Montaña del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias por la UNAM. Sus campos de especialidad son los socioecosistemas, manejo integrado de cuencas, identificación y cuantificación de servicios ecosistémicos, diagnósticos ambientales, monitoreo participativo, conservación de la vegetación y educación ambiental. Tiene 48 años de experiencia en servicios académicos con la UNAM. Es autora de cerca de 30 artículos, 10 publicaciones, 5 libros y 40 capítulos en libros. Es editora y revisora de artículos en revistas nacionales e internacionales y sus temas de trabajo principales son manejo integrado de cuencas, servicios ecosistémicos, monitoreos comunitarios, educación ambiental, vegetación. También ha participado en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales, y realizado estancias de investigación en las universidades de Ámsterdam, el Reino Unido y la Autónoma de Barcelona. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. También tenemos a la licenciada Concepción Contreras Morales, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, posgraduada de Derecho Administrativo y Derecho Penal por la Universidad Panamericana. Tiene una amplia trayectoria dentro de la administración pública, fue directora de procedimientos administrativos en la Dirección General Jurídica, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y secretaria particular del director general jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. También ha participado en diversos diplomados y cursos de capacitación en materia ambiental, tales como el Instituto de Derecho Ambiental, en sus siglas en inglés ELI, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Universidad Autónoma Metropolitana, además de impartir la cátedra en diversas instituciones académicas como el ITAM, la Universidad del Tepeyac, la Facultad de Arquitectura y Ciencias de la UNAM y la Universidad del Pedregal. Creo que el día de hoy tenemos pues a dos muy importantes invitadas y que nos van a aportar mucho en el tema porque lo vamos a ver desde dos áreas de estudio y va a ser muy enriquecedor tener sus aportes. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos primero a escuchar la participación de la licenciada Concepción Contreras Morales. Ella nos va a hacer una introducción a la ley, una breve introducción a la ley, y en el intermedio, posteriormente que haga la participación la licenciada Concepción, tendremos una ronda de preguntas por parte del público que nos está escuchando. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a platicar de un tema por demás interesante, muy interesante, pero más allá de eso, muy importante para lo que hoy estamos viviendo especialmente. De alguna manera, partir de la situación con la que nos estamos enfrentando hoy es partir del hecho de que nos tenemos que reinventar, ¿no? Y reinventarnos en todos sentidos. Hemos estado
todos y cada uno de nosotros participando de una manera distinta en todas nuestras actividades cotidianas, personales, profesionales, académicas. Entonces, gracias de antemano por esta invitación, gracias a cada uno de los organizadores. Este es un tema muy, muy importante. Para los que somos abogados, siempre nos parece muy, muy fácil hablar de, porque además creemos, ¿no?, que cotidianamente todo mundo lo tiene que entender así. Nos parece muy fácil hablar de que el marco jurídico tiene que estar al día, que el marco jurídico tiene que ser, digamos, vigente, ¿no? Y por tanto eficaz y eficiente, entendido en términos de, en primer lugar, que regule las situaciones que se presentan en el momento para el cual fue creado, y por otro lado, que atienda la problemática actual, la situación de momento, ¿no? Entonces, la importancia de la eficacia y la eficiencia de la legislación es muy importante, es muy, muy importante. Reitero, los abogados de pronto damos por hecho que todo el mundo lo tiene que ver así y que por lo tanto deberíamos estar con el mismo chip de, oye, ya cambió esto, hay que modificarlo, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales o una de las características fundamentales de la legislación es precisamente, o del marco jurídico, es precisamente que tiene que estar permanentemente modificándose, ¿no? La legislación que contamos hoy, hablando de cualquier tipo de legislación, no es la misma con la que contábamos hace 20 años, hace 10, incluso no hace ni siquiera un año, ¿no? Por eso nos damos a la tarea de estarnos reinventando con esta participación cotidiana que tenemos o que debemos tener. Pero especialmente hablando de la materia ambiental, con mayor razón. Con mayor razón, la naturaleza es dinámica. Uno de los digamos, de las principales características del derecho ambiental es esta, ¿no? Que tiene que ser dinámica, no es algo que sea estático, porque la propia naturaleza no es estática. La propia naturaleza todo el tiempo se está adaptando y adaptando y adaptando a las situaciones a las que se enfrenta cotidianamente. Entonces, participar y tener claro que quienes están cerca de estos temas lo tienen presente es muy, muy importante. Pero con mayor razón cuando hablamos del derecho ambiental y tiene que vincularse con otras materias fundamentales como lo son el desarrollo urbano o la parte del ordenamiento territorial. Parte de los aspectos, digo, yo tengo algunos años ya trabajando, no les voy a decir cuántos porque luego por eso deducen la edad de uno, no es cierto, por supuesto que no tengo ya más de 25 años trabajando temas en materia ambiental, y parte de lo que normalmente se presentaba, les voy a hablar por ahí del año 90, 92, era siempre esa separación de lo que era el desarrollo urbano y de lo que era el medio ambiente, ¿no? Figuras como el impacto ambiental, figuras como el ordenamiento ecológico del territorio, los programas de desarrollo urbano en cualquiera de sus categorías, siempre tendían a separar completamente lo que era la parte verde de la ciudad, del estado, del municipio, ¿no? Y la parte urbana, la parte de asentamientos humanos, la parte de un centro de población. Entonces, del centro de población hacia adentro, digamos, la línea que parecía que siempre estaba muy bien definida, estaba regulada o está regulada por los programas de desarrollo urbano. Y hacia afuera, por supuesto, siempre se consideraba que lo de afuera era verde, todo siempre es verde, ¿no? Afuera. Entonces, eso generó que los dos instrumentos se encontraran separados permanentemente. Hoy, yo creo que el mejor ejemplo de que eso no sucede es la Ciudad de México. La Ciudad de México enfrenta retos verdaderamente importantes, como todo el país, pero especialmente la Ciudad de México, por tener una carga tan importante de población, de fenómenos, digamos, ambientales, ¿no? Se enfrenta todos los días a estar trabajando en estas problemáticas. Entonces, encontramos grandes retos en la legislación que actualmente se encuentra vigente, pero que tiene que caminar hacia adelante. ¿Y hacia adelante en qué sentido?
no hay de otra, tenemos que irnos permanentemente a buscar esta forma de integración entre el ordenamiento ecológico entre el ordenamiento ambiental, por llamarle de alguna manera, por no decirle forzosamente ordenamiento ecológico como la figura que ya está en la legislación, con la parte del ordenamiento urbano, ¿no? De ese pedazo de territorio en donde todos estamos sentados y parecería que no hay nada verde y que la legislación ambiental no tendría por qué regular y no tendría por qué incorporarse. Entonces, ¿para lograr qué? Para lograr alcanzar un ordenamiento territorial que logre incorporar todas las variables de manera integral, ¿no? A un solo instrumento que permita analizarlos. La LEGEPA, reformada en 1996 y como su mayor digamos, proceso modificatorio, que prácticamente se reformó o reformuló completamente toda la ley, en ese entonces estableció y el mismo modelo fue replicado prácticamente en el 100% de los estados. Se estableció que como uno de los instrumentos de política ambiental se encontraba el ordenamiento ecológico del territorio, ¿no? Y como los principios, digamos, de planeación, se encontraba también la planeación ambiental de los asentamientos humanos. Y uno de los criterios que deberían considerarse para esta planeación de los asentamientos humanos era precisamente el ordenamiento que debía considerar o tomar en cuenta el ordenamiento ecológico que existiera. Claro, lo establece como parte de un criterio. Hasta hoy, digamos, el dicho que siempre he sustentado y siempre he puesto sobre la mesa es que no hay una consecuencia legal de que en el proceso urbano no se consideren los criterios ecológicos. Entonces, está muy bien tener acá el ordenamiento ecológico, acá la planeación urbana, pero no llegamos hasta ese grado de integración en donde realmente tenga una consecuencia jurídica para ambas materias que se integren, ¿no? Y más si consideramos, por ejemplo, que a nivel federal tenemos ya incluso cosas tan raras como un ordenamiento turístico, ¿no? Un ordenamiento turístico que viene a complicarnos aún más las cosas. Ay, Tenemos no. un ordenamiento económico que viene a rellenar más y viene a complicar más lo que teníamos, ¿no? Lucy, ¿querías decir algo? No, perdón, apagué el micrófono. Perdón. Entonces, tenemos retos muy, muy importantes en esta materia. Tenemos, y los voy a dejar sobre la mesa un poco para tratar de abrir digamos, la discusión como tal. En primer lugar, tenemos que volver a retomar los principios de la legislación ambiental y, por lo tanto, incorporarlos o reformularlos dentro de la legislación ambiental. Vamos a tener que retomar estos principios y juridificarlos de nueva cuenta. Al parecer muchos de estos ya están, y cuando yo hablo con los alumnos de Lucy precisamente en la Facultad de Ciencias, siempre les hablo de que muchos de estos ya se encuentran, ¿sí? Pero la verdad es que todavía les falta mucho y hay que incorporarlos a esta realidad que tenemos hoy día. Dos, hay que volver a analizar la parte de las atribuciones hacia todas las autoridades involucradas en esta materia. Un aspecto importantísimo que Lucy va a tratar en este caso es la parte de ampliar los mecanismos de participación social. Ustedes saben que actualmente contamos con 3 formas de participación social, que es precisamente el acceso a la información, ¿no? Digamos, en aras de lo que hoy ya tenemos vía el INAI y vía los institutos de acceso a la información de la Ciudad de México. La participación en los procesos jurídicos, ¿no? Legislativos, y por último, el acceso a, digamos, la posibilidad de, obtener la información respecto a algo que nos interesa, ¿no? Posteriormente, la participación en los procesos legislativos y finalmente la participación que tenemos hoy día cada uno de nosotros en el momento en el que sabemos que algo está pasando, que algo
algo van a hacer al lado de mi casa y queremos saber en estos procesos de regulatorios, de obtención de permisos, autorizaciones y licencias. Hoy sí tenemos participación, cada vez está mucho más determinada, pero hace falta darle una visualizada por ahí, ¿no? Entonces, otro aspecto fundamental es el de atender los procesos de deterioro urbano ambiental, ¿no? Fortaleciendo, por supuesto, los instrumentos de política ambiental y, por si fuera poco, retomando los procesos de acceso a la justicia ambiental en la Ciudad de México. Hemos tenido grandes avances, grandes avances, pero hoy día nos falta todavía, insisto, reformular la legislación de la Ciudad de México. Ha sido revisada, ¿no? Pero todavía, híjole, nos faltan muchos canales hacia dónde dirigir precisamente esta atención. Entonces yo pondría estas ideas sobre la mesa hoy día y podemos empezar a platicar sobre estos en la medida en que vayamos teniendo preguntas y comentarios, ¿no? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, licenciada. Sí, hay dos preguntas. La primera es, ¿qué tanto se echa mano del derecho comparado en la legislación ambiental? Y la segunda, ¿cómo se puede hacer vinculante el ordenamiento ecológico con la planeación ambiental? Perdón, espero que no se escuche. Mis gatos trato de mantenerlos encerrados, pero eso es crueldad animal también. Entonces siempre me hacen la maldad. Mil disculpas, espero que no haya ningún problema. Perdón. La primera, ¿qué tanto se hace vinculante, perdóname, recuérdame, en relación con la parte internacional? Sí va por ahí, ¿no? La primera pregunta. Sí, la primera sí es, ¿qué tanto se echa mano del derecho comparado en la legislación ambiental? Ojo, hoy México forma parte del Convenio Internacional sobre Convencionalidad. Están autoridades administrativas, judiciales y legislativas obligadas a voltear a ver lo que dice el derecho internacional en beneficio del promovente, de quien se encuentre a cargo de alguna solicitud, ¿no? Están obligados a revisar todo lo que sucede a nivel internacional. Este convenio firmado por nuestro país, del cual ya forma parte, es obligatorio para todas las instancias públicas y, por supuesto, se tiene que echar mano, ¿no? Es obligatorio. Si alguno de estas autoridades no lo hiciera, evidentemente estaría incurriendo en una falla. Entonces, sí, efectivamente, ya es obligatorio. ¿Cuántos echan mano? Lo que pasa es que estamos empezando a abordar, especialmente, por ejemplo, en el tema jurisdiccional, ¿no? Los casos que se han venido ya presentando en materia ambiental, no solo los relevantes, sino cualquiera de estos, por supuesto, que han visto el reflejo o la mano ya del derecho internacional de estas convenciones internacionales en las sentencias y resolutivos. Hay muchos ejemplos que podemos encontrar en los tribunales, hay muchos ejemplos en la propia Suprema Corte de Justicia que nos deja ver que efectivamente ya se está echando mano del derecho internacional. Y por el otro lado, en cuanto a la segunda pregunta respecto a cómo podemos hacer vinculante el ordenamiento ecológico con el desarrollo urbano, bueno, pues evidentemente la parte fundamental tiene que ver con la obligación de las autoridades a hacerlo, digo, valga la expresión. Pongo el ejemplo en impacto ambiental, ¿no? Uno de los aspectos que uno cuando formula una manifestación de impacto ambiental siempre debe tomar en consideración es precisamente, ¿no? ¿Cómo vinculo? ¿Estoy cumpliendo o no con la parte de desarrollo urbano en mi proyecto, ¿no? En el proyecto que quiero yo llevar a cabo? Ese es un aspecto que las autoridades ambientales ya están empezando a considerar. Sin embargo, me parece que más que verlo desde afuera vía este instrumento y otra vez verlos separados, reitero, me parece que hacia donde tenemos que ir, ya como lo han hecho en algunos otros estados de este país y la propia federación está buscando hacerlo, es
ir a buscar la figura del ordenamiento territorial, no la de ordenamiento ecológico del territorio, no la de desarrollo urbano. Es la de ordenamiento territorial hacia donde tenemos que caminar y buscar que las reformas o las modificaciones o estos análisis que estamos haciendo de la legislación ambiental nos tienen que llevar hacia encontrar la posibilidad, ese punto de encuentro ya entre el ordenamiento territorial. Hoy, lamentablemente, como les decía, no hay en estricto sentido ninguna consecuencia legal de que no se tomen en cuenta. Sí, desde los instrumentos como el impacto ambiental. No cumples, entonces no pasa tu proyecto. O sea, ¿por qué vas a hacer 16 torres 16 pisos en una zona como la Condesa, por ejemplo, ¿no? Cuando el uso de suelo no te lo permite. Entonces, ambientalmente tampoco procede. ¿Sí? Digamos, esa es una forma de poder involucrar ambos instrumentos, pero me parecería que sería la forma ideal para no tener que esperar hasta llegar a este instrumento de política ambiental, como lo es el impacto ambiental, sería contar con estos programas de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que poner sobre la mesa y es algo con lo que tenemos que trabajar ya, urgentemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, pero le voy a ceder la palabra a la maestra Sara Muñoz, que también nos acompaña. Hola, buenas tardes de nuevo. La legislación vigente es la del año 2000 y considero que se han hecho muchísimas ya propuestas de rediseño desde la comisión de antes la Asamblea Legislativa, ahora Congreso de la Ciudad de México. Abogada, ¿cuáles considera usted que son las más importantes con relación a las reformas a esta ley vigente del año 2000? Gracias. Perdón, gracias. ¿En relación a las que se han venido realizando o a las que se tendrían que hacer en el futuro? A las que se han realizado, porque me parece que el tema del suelo de conservación ha sido el que tiene como foco principal el mayor número de reformas, pero no sé cuáles de estas sean las más importantes. Perdón, un minutito. Mil disculpas. Híjole, buena pregunta, porque efectivamente la legislación es del 2000, pero ha tenido una cantidad de reformas muy importantes. Yo me iría al grueso de lo que se refiere, digamos, a la parte de conservación de los recursos naturales. Esta, digamos, dinámica en la que la Ciudad de México se ha venido incorporando a tratar de proteger más con figuras como las áreas de valor ambiental, como las áreas naturales protegidas, los parques urbanos, las áreas verdes, me parece que es uno de los aspectos más importantes en los que la legislación de la Ciudad de México ha venido, digamos, trascendiendo, ¿no? Cada reforma ha tratado de venir perfeccionando y de desarrollar mecanismos de protección a los recursos naturales de la Ciudad de México. Ese por un lado, y por el otro me parece que se han abierto más canales de comunicación en términos de participación social. Yo dejaría estas dos reformas como las más importantes de las que se han venido trabajando en estos últimos 20 años, ¿no? Tener instancias como además, digamos, de los procesos de que el propio instrumento de impacto ambiental cuenta con un apartado de participación social, pero hoy contar con otras instancias que nos permiten estar pendientes de lo que está pasando y participar, me parece que es mucho más relevante, más bien que ha sido de las reformas más relevantes que ha tenido nuestra legislación ambiental. Gracias. 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 Creo que para seguir con el hilo de la conversación podemos darle la palabra a la doctora Lucía Almeida y hacemos la ronda de preguntas y ya podemos hacer una tercera ronda de preguntas al final de las dos intervenciones. Perdón, tenía el micrófono apagado. Primero, dar las gracias a SECTEI especialmente que nos haya invitado a esto que siempre queremos platicar un poco. Yo, aunque está aquí
la abogada, voy a decir que tenemos muchas leyes, muchas regulaciones, pero ¿qué pasa? ¿Por qué si tenemos en teoría un buen marco legal, por qué no llegamos a ver que esto funcione, que esto marche, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos modificar la ley? Pues ver los puntos que han sido problemáticos en el pasado y ver cuál es la manera de que esto funcione, ¿no? Y eso implica muchas cosas desde el punto de vista integral, transdisciplinario, digamos, como está de moda actualmente. Entonces, yo voy a hablar un poco del suelo de conservación. Y ya hace poquitito, también de parte de SEDEMA, me entrevistaron preguntándome qué pensaba de sobre qué en aspecto de cultura y educación se debía enfocar este gobierno, ¿no? Y yo lo primero que pensé es, ¿por qué si tenemos cerca del 60% del territorio como suelo de conservación, como ciudadanía, como alumnos, como la gente de todos lados, no lo reconocemos? Entonces, estamos hablando de una participación social, estamos hablando de una ciudadanía, estamos hablando de que la ciudadanía tome como parte de todos estos procesos y resulta que no hay un reconocimiento del suelo de conservación, ni siquiera a manera de paisaje, ¿no? Entonces, algo está fallando y de manera muy fuerte. ¿Por qué el suelo de conservación es un gran reto? Porque la viabilidad de la ciudad viene en muchos sentidos de esta zona. ¿Qué tanto sabemos de de todos los ciclos que se dan los procesos y las funciones y los beneficios a través de diferentes servicios ecosistémicos o ambientales? Eh, Estoy viendo en el caso de la ley que dice que que se refieren a la modificación de ciclos y sistemas ambientales en beneficio de la salud. Eso a mí me parece como un poco demasiado, ¿no? ¿Cómo van a modificar los ciclos? Entonces, solamente estoy tratando de resaltar esto para ver que hay que ser muy cuidadosos en esto, porque ¿qué, ¿cómo tenemos que ver este territorio que es la Ciudad de México? En principio, aunque no cubre todo, pero sí una gran parte como una cuenca en donde se dan procesos muy fuertes que tienen que ver con esto. Todavía tenemos remanentes de estos ecosistemas y queremos, por un lado, tener áreas naturales protegidas, por otro lado, tenemos áreas de valor ambiental en la parte urbana hasta ahorita y tenemos todo un territorio que le llamamos suelo de conservación del cual depende mucho esta, esta viabilidad para la ciudad, ¿no? Pero el suelo de conservación no es homogéneo. Y hablando de lo que decía la licenciada Concepción, es ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener una misma manera para manejar las áreas verdes urbanas que los ecosistemas en ese lado? El suelo de conservación yo lo podría dividir en 3 zonas, digamos, o 3 grandes usos o vocación.
lo que puede ser las áreas boscosas, que en su mayoría están bien conservadas, obviamente hay que hacer muchos programas ahí, pero que existen, que funcionan todavía. O toda una parte que es más agrícola y toda otra parte que por desgracia tiene una parte fuerte de asentamientos irregulares y toda la parte de los humedales, principalmente de Xochimilco. Y la ley dice que hay que vincularla al desarrollo rural, que sea equitativo y sustentable. Pero, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, de repente vamos a tratar de reforestar todo como se ha hecho. Yo tengo mis dudas porque esos procesos no han funcionado hasta el momento y seguimos perdiendo día a día gran parte de estos ecosistemas. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues una ley que atienda esto de manera sistémica, donde realmente podamos en 20, 30 años ver que esto se ha mantenido. Yo no sé si me gustaría dejarlo aquí y ver si hay algunas preguntas sobre el tema. Sí, sí, ya tenemos Ujú. 3 preguntas. La primera, ¿qué significa para usted tener un reconocimiento del suelo de conservación como cuenca? La segunda es, ¿cuál es A ver, la vía para desarrollar un ordenamiento territorial pero participativo y comunitario? Y la tercera pregunta, si la ley es clara en cuanto se refiere a los mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? ajá, la primera no me quedó clara. La primera es, ¿qué significa para usted tener un reconocimiento del suelo de conservación como cuenca? O sea, que en las mismas categorías me imagino, de cuenca. Ya. Sí, no, yo creo que lo que hay que reconocer, o sea, lo que significa para mí ese reconocimiento es que gran parte de la zona del suelo de conservación son microcuencas de la Gran Cuenca de México. Y si nosotros lo tomamos como microcuencas, voy a dar un ejemplo de algo que conozco, que es la cuenca del río Magdalena, donde en la parte alta tenemos bosques bien conservados, en la parte media tenemos una actividad de recreación muy fuerte y que está impactando de manera muy importante, y en la parte baja tenemos un río que es un drenaje. Entonces, ¿cómo vamos a tener algo? Voy a dar el ejemplo de la presa Ansaldo, que quisiéramos que funcionara como vaso regulador y que estuviera limpio, si en la parte de arriba estamos metiendo todos los desechos a través del problema principal de asentamientos irregulares. A eso me refiero. O sea, entiendo que la ley no puede tener todos estos aspectos, pero sí debe dar un marco general para que después, en el momento de la gestión, se pueda regular y se pueda ver esto de manera integral, porque ahí depende también de muchas órdenes de gobierno a quien le toca, ¿no? Le toca en el terreno federal por ser un río a las autoridades federales o le toca a las autoridades locales, ¿no? Entonces, yo creo que el suelo de conservación, que creo que lo primero que hay que hacer es que se reconozca
independientemente del nombre, pero lo que es importante es lo que significa tener un territorio de esta naturaleza dentro de una ciudad como es la Ciudad de México. Y bueno, no sé si con eso contesto. La segunda, estaban preguntando cómo desarrollar un ordenamiento participativo. Bueno, yo creo que actualmente todos los diferentes programas, sean de gobierno, sean académicos, tienen que tener este componente de participación social de manera fundamental. Y me quiero referir de una vez a los diferentes mecanismos. Yo creo que la ley dice que hay que haber participación social, pero no queda claro cómo, ¿no? Y se ha hablado que muchas veces pensamos que participación social es ir a preguntarle a la gente una vez y ya decimos, ya les preguntamos, los tomemos o no en cuenta. Yo creo que es algo muy diferente desde para poder hablar del ordenamiento y la participación. Yo creo que en la manera en que la gente realmente esté involucrada, tanto los locales, porque la gran parte del suelo de conservación, los dueños son los dueños de la tierra, los ejidos y las comunidades, como los visitantes, como los pobladores de la Ciudad de México, que dependemos de esos servicios, tendríamos que buscar mecanismos em, horizontales y transdisciplinarios para poder ir avanzando. A nivel mundial se sabe que en la manera que no se involucre a la participación a nivel local y regional, los programas tienen poco éxito. Sí, tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería su propuesta de atención sistémica para el suelo de conservación? Pues, digamos, tendríamos que verlo como un socioecosistema, ¿no? En donde tenemos, por un lado, los actores a todos los niveles, tanto de gobierno como locales, como la academia. Tendríamos que tener una línea base del conocimiento que existe sobre el suelo de conservación para a partir de ellos generar diferentes políticas públicas ambientales. Hay muchas, algunas demasiado reguladas, hay otras cosas que no se han tomado nunca en cuenta, pero la biodiversidad, el suelo y el agua se sigue perdiendo. Y el otro es todo el sistema de gobernanza, ¿no? O sea, cómo realmente tenemos que tejer esto como un sistema que nos entendamos a todos los niveles. Y la última, que creo que le toca a la parte de las leyes, pues el marco legal y regulatorio de todo este territorio. Y no digo que no deba integrarse con gran parte de lo que proporcionan las barrancas, las áreas de valor ambiental y también muchas de las cosas que nos dan las áreas verdes de la ciudad. Pero sí tendríamos que tener un enfoque más integral. También hay otra pregunta, es ¿cómo promovemos la coherencia entre los programas delegacionales de desarrollo urbano y el Programa General de Ordenamiento Ecológico? Bueno, precisamente estoy dirigiendo una tesis sobre coherencia en políticas públicas ambientales y lo que encontramos es que hay una gran incoherencia. Y entonces hay ahora una serie de métodos y como de acciones para tratar de llegar a esa coherencia. O sea, sabemos en muchos casos, no nada más a nivel local y federal,
que hay políticas públicas que se contraponen, ¿no? Hay dinero para conservar, pero hay dinero para cultivar y sobre un mismo territorio, y entonces eso genera un gran problema y una pérdida de los ecosistemas muy fuerte. Entonces, si no hay una coherencia de las políticas públicas que se maneje de esa forma, no vamos a poder seguir avanzando. Muy bien. Esta es una pregunta para las dos. No sé si es muy general porque dice que cuáles serían los ejes fundamentales para empezar a fortalecer la ley en la Ciudad de México, que ustedes consideren que cuáles son esos pilares en los que debería basarse. Pues, le doy la palabra a Conchita. Eso es trampa, eso es trampa. No, un poco lo que yo les comentaba durante mi charla, creo que uno, hay que tener una visión integral, ¿no? Para mí ese sería como el pilar principal o fundamental de la propia, digamos, legislación, del eje hacia donde tendríamos que dirigir precisamente la actualización de la legislación. Hay que tener muy, muy clara esta visión integradora de la misma. Ese para mí sería el aspecto fundamental hacia donde tendríamos que caminar para reformar la legislación como eje fundamental, ¿no? Lo demás, decíamos, partimos de esta visión integradora desde la cual dejamos de pensar en la ciudad y lo verde de manera separada para considerar que es un solo territorio. Les decía yo hace un ratito, ¿no? Las incoherencias que llegamos a tener hasta tener un ordenamiento territorial turístico, ¿no? Entonces, como si lo turístico estuviera en este pedacito y en este otro pedacito la actividad industrial y en este otro pedacito el suelo de conservación, y acá estamos entonces asentados todos los habitantes. Eso no es posible, no tenemos una visión integradora, digamos, o integral, digamos, de cómo manejar a la ciudad, no manejar el aspecto digamos, urbano, ambiental, no, de cómo manejamos la ciudad de una manera integral, ¿no? Hoy día ya contamos con algunas instancias que han venido trabajando desde esta perspectiva, con análisis serios desde esta perspectiva, por ejemplo, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ¿no? Que en una misma instancia analiza un problema, una denuncia desde todos los aspectos, ¿no? Entonces, para mí, el pilar fundamental de hacia dónde tendríamos que dirigir el análisis de la actualización de la legislación es esta visión integradora. Entiendo que en una ciudad como esta hablar de las cuestiones urbanas es tan complicado como pensar que vamos a dejar de tener una ley de desarrollo urbano, ¿no? Eso es muy claro, no podemos dejar de tenerlo, pero sí instrumentos que te hagan el análisis mucho más sencillo de lo que pasa en la ciudad. Y no por sencillo quiero decir que sea fácil, sino que te haga entendible cómo atender una problemática, ¿no? Asentamientos humanos irregulares. Ese es uno de los aspectos fundamentales que se ve muy fragmentado, solo desde la versión urbana, solo desde la visión económica, política, ¿no? Pero estamos afectando aspectos complicados como el ambiental, ¿no? Entonces, lo estamos dejando de lado. Y otro aspecto que yo haría especial énfasis, para mí es esta parte de fortalecer los instrumentos de política ambiental, esta visión de nueva cuenta preventiva que no correctiva, ¿no? Que mucha legislación ya la tiene, pero que le estamos dejando otra vez al arbitrio de, bueno, pues que llegue la autoridad y me verifique a ver si estoy bien, ¿no? Entonces, yo haría énfasis en estos dos pilares hacia dónde dirigir la legislación, la modificación o actualización de la legislación en temas contundentes que ya sabemos todos que nos duele, ¿no? Digo, tampoco es una noticia. Entonces, yo estaría en eso. Lucy.
Yo creo que volviendo un poco a esta idea de integralidad, creo que hay que como reconocer muy bien qué es lo que hay que conservar a como dé lugar. Siempre me han preguntado si hay que pagar para conservar y yo creo que es obvio que o sea, esta serie de beneficios que nos dan los bosques y los cuerpos de agua a la ciudad, pues no tienen, o sea, van más allá de un valor. Hay que mantenerlo a como dé lugar y se ha hecho en otras ciudades con muy diferentes mecanismos. Pero sí creo que hay que saber muy bien a quién y dónde dar esas políticas de ayuda. Bueno, no, digo, está mal utilizada la palabra ayuda, sino de la retribución que deben tener por el mantenimiento de esos servicios. Y yo creo que si lográramos eso como uno de los grandes ejes, porque pues es cerca del 60% de la ciudad, más toda la parte de barrancas y toda la parte de áreas verdes, junto con muchos otros problemas ambientales, pero si lográramos realmente sacar adelante estas áreas, la ciudad podría ser otra y podríamos hacerlo junto con los núcleos que están ahí, con los actores locales, con los habitantes, porque todo mundo queremos tener y vivir en una ciudad mucho más amigable y para eso depende de esta ley que tenga que ser muy cuidadosa en todos estos detalles y todos los reglamentos y todo aquello que implique la cultura, la educación ambiental, la participación, ¿no? Que no es nada más ponerlo en la ley, sino es llevarlo a la práctica y eso tampoco es un cambio que va a hacer solamente este gobierno. Hay que dejar esa semilla, pero hay que plantarlo muy bien. Gracias. Yo tengo finalmente una pregunta y es también que tiene que ver con el tema de la participación de los actores, pero esta vez es cómo podemos crear ese puente, ¿no? Entre la academia y los tomadores de decisiones y pues también porque estamos muy separados, ¿no? Lo que se está haciendo de investigación, todas estas consultas, porque hay mucho parte de diagnóstico, también de consulta ciudadana, muchas temáticas que, digamos, están en diálogo en diferentes espacios, pero no se ponen en diálogo en el momento de empezar a construir una ley. Entonces, las pongo a las dos también en diálogo. ¿Ustedes cómo creen que podría ser el espacio o desde dónde se tendría que generar este espacio para que se pudiese dar un diálogo efectivo entre estos actores? Porque muchas veces sí los enfocamos en este diálogo con la sociedad civil, pero a veces está muy desarticulado. Lucy. No, digo, no me queda claro, pero creo que en este caso SECTEI podría ser un eje articulador. SEDEMA con sus diferentes, o sea, podrían ser quienes llamaran a la mesa a muy diferentes actores, como ya lo están haciendo con la academia y como lo están haciendo diferentes asociaciones de la sociedad civil. Creo que tenemos mucha desconfianza y poca cultura en ese sentido, ¿no? En México es muy raro que haya voluntariado. Todo mundo desconfiamos de todos, pero tenemos que modificar esa actitud de manera urgente si realmente queremos desde nuestra colonia y nuestro parque o nuestra barranca o el bosque que queremos seguir visitando,
cambiar y es una cuestión de escuchar y de proponer en cuestiones muy concretas y muy pequeñas para que puedan ir dando frutas. Obviamente, como ya lo dije, es un proceso que creo que es muy lento y por eso es mi gran, en parte, frustración que nadie reconozca lo que es el suelo de conservación, o ya no con ese nombre, sino simplemente las zonas que son íconos de la Ciudad de México. Cuando estamos hablando de Xochimilco, el Ajusco, el río Magdalena, el desierto de los Leones, ¿no? Entonces, y cada vez menos, o sea, como no hay esa integración, no hay ese reconocimiento, que eso es también la Ciudad de México, ¿no? Y que de esa parte de esos terrenos depende muchos de lo que nosotros necesitamos, agua limpia, aire limpio, que no haya inundaciones. Entonces, una ley o esta ley debe de incluir todo esto, pero irlo con, voy a decir una palabra que no me gusta nada, pero ahora está de moda, que es la co-construcción, o sea, cómo generar conjuntamente algo. Entonces, sería muy bueno generar estas modificaciones a la ley de esta manera, construyendo en conjunto. Eso sería mi comentario. Yo agregaría, y coincido en todo lo que dices, Lucy. Si tú recuerdas cuando platicamos con tus alumnos durante las cátedras de la Facultad de Ciencias, siempre ponemos sobre la mesa que el que está todo el tiempo frente al público, por llamarle de alguna manera, es el ejecutivo, ¿no? Entonces, cómo generamos estos puentes con la actividad económica, me parece que incluso hay que ir un poquito más atrás y conectar con el legislativo. El legislativo tiene aquí la parte fundamental de análisis. Válgame la expresión que voy a hacer, pero para eso están. Entonces, me parece que son aquellos quienes tendrían hoy día que están estarse acercando a la comunidad científica, si realmente les interesa esta parte, ¿no? Si realmente quieren obtener un instrumento integrador de todas las opiniones y con evidencia científica de hacia dónde dirigir el esfuerzo de protección y de reformas en la Ciudad de México, porque evidentemente la Secretaría, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México está trabajando y tiene su función, está trabajando con lo que la ley le está dando hoy día, pero me parece que el esfuerzo mayor es que voltee, mejor dicho, el legislativo a todos estos sectores que están involucrados y que saben además del tema porque han venido trabajando, y retomar o recopilar todas estas opiniones y estudios científicos que les den la base real de hacia dónde dirigir estas modificaciones. Me parece que eso es fundamental y también me parece que en muchos de los casos no existe esa comunicación, ¿no? Entonces, para mí el puente viene del legislativo o de cualquiera de los sectores de la sociedad, especialmente el académico, hacia el legislativo, ¿no? Tenemos otras dos preguntas que nos acaban de enviar. La primera es para Conchita. ¿Cómo promover un mayor conocimiento y aplicación de las leyes ambientales entre la ciudadanía? Ay, carambas. Esa sí está fuerte. Un poco cuando yo les hablaba de esta parte fundamental de tener instrumentos o seguir apostándole a instrumentos de carácter preventivo, es una de las partes que tenemos que seguir trabajando. Hoy día el cumplimiento de la ley creo que se hace cada vez más evidente entre los sectores que están involucrados,
no así en el común de la sociedad. Vemos cada vez participación, más participación, pero en algunos sectores, como que todavía no la tenemos integrada precisamente por esa falta de conocimiento, ¿no? de transmisión de información. Me parece que ese sí es un reto muy importante que tiene el Ejecutivo, las secretarías de la Ciudad de México. En tanto, la transmisión de esta, ¿no? el acercamiento de la información hacia la sociedad, no solo de lo que van a hacer al lado de mi casa, pensando en algún supuesto específico de algún desarrollo, de alguna obra, sino en general de lo que está haciendo y de las materias de las que se ocupa cada una de ellas. Me parece que el cumplimiento de la legislación parte del conocimiento de la misma. Entonces, hoy para mí, la transmisión de esta información hacia afuera es muy importante. La comunicación de esta cantidad de instrumentos jurídicos, aunque no nos involucren directamente, es fundamental. Voy a retomar, perdón Lucy, voy a seguir balconeando aquí a los alumnos. De pronto tenemos en la Facultad de Ciencia, en la carrera de Biología, alumnos cuarto semestre en una materia muy interesante de por sí, que les transmite todo lo que tiene que ver con políticas públicas ambientales, y en donde no tienen idea de la cantidad de instrumentos legales que ellos tienen que en algún momento conocer dentro de su actividad profesional. Y estamos hablando de estudiantes que se van a dedicar a eso. Entonces, si no lo tenemos en esta base fundamental, imagínense en el común de la población. Me parece que no me parece, estoy segura que hacia afuera es un trabajo de comunicación social, de sensibilización social muy importante que las autoridades tienen que hacer. Ya sé que tienen mucho trabajo, de verdad, yo tuve la fortuna de trabajar 9 años en la administración pública, no en la Ciudad de México, sino en el gobierno federal, y es una experiencia increíble, ¿no? O sea, trabajar dentro del sector público es maravilloso porque te permite permear y ver muchísimas cosas, pero hacia afuera la gente no lo vemos, no lo percibimos. Entonces sigue habiendo esa impresión de que o no están haciendo nada o de que las cosas salen chuecas porque no conocemos la ley. Entonces el reto para las autoridades, me parece, es encontrar la forma de transmitir este conocimiento hacia la sociedad de cualquier sector. De cualquier sector hoy. Es muy difícil, por supuesto que sí, pero creo que en eso radica el reto, y me parece que el día que logremos eso, la sociedad va a estar mucho más sensibilizada y muchísimo más consciente, incluso del trabajo que hace el sector público respecto al cumplimiento de la ley, ¿no? Respecto al cumplimiento de la ley. Por ahí me iría yo. Gracias. Estamos acá aclarando una pregunta que nos enviaron sobre... Perdón. Es que no está muy claro. Dice, ¿la visión sistémica del territorio evitaría la omisión de los niveles de gobierno y prácticas ilegales como el comercio de droga? O no entiendo muy bien a qué hacer. Hola, ay, algo pasó. Hola, a ver, Judy, ¿se fue? No, creo que ya volvió. Tengo muchas moscas. Es la última pregunta, pero no es muy clara, clara. Era como... No está muy clara. Volvemos a preguntarle a la persona a ver si nos aclara un poquito para que ustedes lo puedan resolver. Pero la segunda pregunta es sobre la recuperación del hábitat en Tepepan. ¿Qué opinión del caso del puente de Xochimilco en la ANP? ¿Qué opinan del caso del puente en Xochimilco en la ANP? ¿Hay omisión si se encuentra en el polígono de la ANP que prohíbe este tipo de actividad? Uy, bueno, yo no la puedo contestar porque no conozco el caso, o sea, no conozco de qué parte de Xochimilco están hablando, pero lo que sí puedo decir es que es una tristeza lo que ha pasado en Xochimilco, y él es el claro ejemplo de tener mucha, o sea, hay
ANPs, hay toda la parte internacional de protección, y Xochimilco día a día se sigue deteriorando con unos conflictos sociales terribles. Entonces, podría preguntar a alguien que conoce bien la parte de Xochimilco, pero en el momento no sé qué están haciendo ni a qué se refieren con el puente. Pero bueno, pues sí, si es una NP, pues tienen que checar, ¿no? Si está o no en contra de la regulación de un área natural protegida. Dicen, como ciudadanos, ¿cómo podríamos apoyar en ese proceso en la ley? Pues informándose, ¿no? O sea, que se hiciera un proceso muy importante de dar a conocer la ley y dar la manera, y que hubiera un periodo pero una discusión real, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo, pero pues a un nivel mucho más amplio, ¿no? O sea, tendría que discutirse en universidades, tenía que discutirse en muchos lugares, ¿no? O sea, qué importante es que los dueños de la tierra conocieran que se está legislando sobre su territorio, sobre su casa, ¿no? Y qué tanto esto les afecta o no, ¿no? Porque ellos, si esa es digamos, un reclamo que se hace siempre en las áreas naturales protegidas, ¿no? La gente llega y dice, no, ahora aquí tú ya no puedes cortar, ya no te puedes llevar la leña, ya no puedes cultivar, o ahora bueno, ¿y por qué? ¿Por qué si esto es algo que me pertenece a mí desde hace mucho, ¿no? ¿O por qué, en qué afecto a la ciudad o a la comunidad por hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces sí siento que se necesita un esfuerzo, como decía Conchita, desde parte del legislativo, de la sociedad civil. Cuando la sociedad civil toma algo en sus manos, muchas veces por lo menos tiene mayor promoción, ¿no? Pero ahí vuelvo a la parte de la desconfianza, ¿no? Pero ya tenemos ejemplos de leyes que se están tardando mucho en salir, pero que están mucho mejor consensadas, ¿no? Y ahora estamos hablando, por ejemplo, mucho de las diferentes propuestas que hay de ley de aguas nacionales, ¿no? Que ya ha habido mucha participación, ¿no? Yo creo que hay muchos modelos que se podrían replicar. Sí, yo coincido plenamente con Lucy en este sentido. Evidentemente, informarse es el primer aspecto, y sabemos que en una ciudad como esta, de pronto acceder a la información en general para los habitantes no puede ser tan fácil. Digo, tenemos distancias impresionantes entre lo que es el centro de la ciudad y Milpalta o Xochimilco, ¿no? Pero me parece que la mejor forma de colaborar es informarse y participar, ¿no? Participar en los temas, en los procesos de consulta, en cuestionar incluso las políticas públicas que se están siguiendo, ¿no? Claro, ahora hay muchos métodos, o sea, toda la parte tecnológica, todas las redes sociales y todo deben ayudar a todo esto. O sea, podríamos hacer una gran, pues, una gran campaña, digamos, para que se conozca que es importante modificar esta ley, y que las consecuencias que va a tener sobre todo el territorio de la Ciudad de México. Nos han llegado más preguntas y vamos a responder a la que había quedado como un poco que no la habíamos comprendido sobre el tema de la droga, pero va en este sentido, es que al pensar en un enfoque sistémico, diseñar una política desde este enfoque sistémico,
se podrían evitar como estas prácticas ilegales. No sé, me imagino que de pronto va más relacionado al tema de identidad y del territorio, en donde se le dé un valor diferente al suelo de conservación. Sí, no nada más el suelo. El problema actualmente en el suelo de conservación, en muchos casos, es que está siendo infiltrado por el crimen organizado. Hay muchos problemas de tala y están, o sea, están ganando, digamos, la carrera en muchas áreas y si las comunidades están muy bien organizadas, ellos mismos defienden su territorio y esto está probado en muchos lados, ¿no? Entonces sí, si entiendo bien, la manera de generar comunidad, como se dice ahora, es súper importante para la defensa del territorio, ¿no? Y aquí yo siento que todos los ciudadanos debemos defender nuestro territorio, defender nuestra ciudad en todos los diferentes aspectos, ¿no? Muchas gracias. Pues yo creo que ya hemos podido resolver muchas de las preguntas. Igual siguen llegando algunas preguntas, pero podemos dejarlas en la lista para responderlas y finalmente la idea es que saquemos un documento de lo que se ha conversado el día de hoy. Para cerrar el conversatorio, quisiera cederle la palabra a la maestra Sara Muñoz. Nos va a hacer un recuento y nos va a dar algunas conclusiones de lo que hemos hablado. De nuevo, buenas tardes. Me parece que el conversatorio se llevó en dos grandes líneas de trabajo, que la primera fue el rediseño del marco jurídico con relación a toda la legislación que tenemos vigente, que por cierto es obsoleta. Tenemos pendiente el Programa General de Ordenamiento, de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que también es vigente desde el año 2003. Tenemos pendiente los programas delegacionales de desarrollo urbano por alcaldía, que son muy importantes, ya que con base en los diagnósticos que muestran con relación a su suelo, como es el caso de la alcaldía de Xochimilco, Milpalta, Tlalpan, Magdalena Contreras, pues podemos tomar mejores decisiones. Otra línea de las más importantes fue la participación ciudadana y los instrumentos para tomar o participar en la toma de decisiones, ya que, como lo mencionó la licenciada Conchita, pues se ha hecho a través de la consulta pública y que en las evaluaciones para conocer los resultados con relación a los cambios de uso de suelo, pues no han dado los mejores resultados. Entonces, pues nos llevamos dos grandes tareas. La primera es conocer en particular qué modificaciones son aquellas de las más importantes con relación a la legislación que tienen que ver con la coherencia interna y externa para el rediseño de la ley ambiental que tenemos vigente, obsoleta también, y aquella que tiene que focalizar los instrumentos de participación ciudadana que se van a utilizar para que no se presenten otro tipo de acciones tales como las que ya se han desarrollado en los cambios de uso de suelo, como es la compra del voto, la influencia de partidista, etcétera, etcétera. Pero me parece que tenemos ese gran reto, conocer muy bien un diagnóstico sobre el suelo de conservación y todos los cambios que se han hecho sobre el territorio, incluso el mismo cambio de uso de suelo por asentamientos humanos irregulares y aquella participación que puede controlar la intervención en las diferentes tipificaciones de uso de suelo en el suelo de conservación, ya sea en producción rural agroindustrial, preservación ecológica y aquella que se pretende tener con un cuidado especial como las áreas naturales protegidas. Y pues por mi parte es todo, les agradezco infinitamente. Muchas gracias, Sara. Le damos la palabra a la doctora Ofelia Angulo. Muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad, doctora Lucía Almeida Leñero, una participación sumamente pues conocedora del tema de la participación ciudadana en la gestión ambiental. Estuve muy atenta a los comentarios de las dos. La licenciada Concepción Contreras con este tema también muy atinado de la legislación en materia del ordenamiento territorial. Y pues yo he tomado nota de sus comentarios y quiero pues resaltar algunos de ellos que vamos a dar seguimiento y a promover de manera importante este tema de la importancia de la convergencia, ¿no?, del desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico con el ordenamiento territorial que comentó la licenciada Contreras. Me parece de la mayor relevancia poder dar seguimiento al cumplimiento de esta convergencia. Y también me llamó muchísimo la atención y he tomado nota de cómo promover esta visión legislativa integral y sistémica que se da tanto en el suelo urbano como en el suelo de conservación, ¿no? Tener un concepto integral, no solo ver al suelo urbano por un lado y el suelo de conservación por otro lado, sin tener algo que la doctora Almeida comentó, que es este reconocimiento del suelo de conservación, no solo por la ciudadanía, sino a pesar de que el sector público lo conoce, pero pues que sea más difundido, ¿no? Y en el sector privado también. Entonces, un reconocimiento por todos los actores de la sociedad del suelo de conservación y sobre todo de los servicios ecológicos y ambientales que son sumamente indispensables para la sobrevivencia de quienes habitamos esta ciudad. Y ese reconocimiento no es para ego ni mucho menos, es darnos cuenta de la importancia de mantener y conservar e incentivar el mantenimiento de estos servicios ambientales que provee el suelo de conservación. Y otro punto que me llamó muchísimo el interés y que tomé nota es cómo generar esta articulación entre la comunidad científica, la comunidad académica y el legislativo o el ejecutivo para participar en política pública en un sentido de co-creación, ¿no? Cómo podemos, pues no solo la comunidad científica, también la comunidad social, ¿no? Cómo todos participamos en el diseño de política pública, en la evaluación, en la aplicación de esa política pública y en la evaluación de la misma. Entonces, es generar este ecosistema de actores desde el local a través de incentivos para que sigan conservando, sigan manteniendo, sigan cultivando, se sigan fortaleciendo los bosques, se sigan fortaleciendo la agricultura, se sigan fortaleciendo los humedales de Xochimilco, de tal manera que podamos garantizar juntos el diseño de política pública que nos mantenga con vida en esta sociedad, en una plataforma de confianza mutua, ¿no? En una plataforma en la que yo te escucho, tú me escuchas, juntos construimos. Eso me pareció muy importante. Abrir el diálogo de de conversación con todos los actores, y yo les prometo que seguiremos organizando este tipo de webinars. La pandemia nos da la oportunidad de pues darnos cuenta que podemos comunicarnos y tener acercamientos a través de la tecnología de manera recurrente, de manera más frecuente, sin mucha inversión, porque todos desde nuestros lugares podemos participar y compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia en esta temática de gestión ambiental. Y pues yo con esto agradezco a la doctora Almeida, a la licenciada Contreras
y a la doctora Tibaduiza por haber coordinado este conversatorio que fue, desde mi punto de vista, muy fructífero, ¿no? Análisis de la ley ambiental de protección a la tierra en la Ciudad de México, y con esto cerramos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Igualmente, muchas Buenas gracias. tardes, gracias por todo. Hasta Seguimos pronto. en contacto. Chao. Chao. Abrazo, hasta luego. Hasta luego, buena tarde.